Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir al libro de Lucas, en esta mañana, Lucas capítulo 6, versículo 6, y vamos a estar allí hasta el versículo 11. Bien. Lucas 6, vamos a leer comenzando en versículo 1 para recordar lo que hemos visto y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice así: Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y dio también a sus compañeros, y también les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaban el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y levantándose se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Todas las escenas que hemos visto entre Jesús y los fariseos llegan a este punto decisivo. Este punto acá, en versículos 6 al 11. Y todo esto comenzó en capítulo 5, versículo 17. Allí Jesús comenzó a tener estas luchas con los fariseos. Y en versículo 17 al 26, Él demuestra que Él es el Hijo del Hombre. Y porque Él es el Hijo del Hombre, Él es Dios mismo, Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad para perdonar pecados. Y así Él promulgó su señorío. Miren versículo 24, cuando Él sana al paralítico. Dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en realidad antes de eso, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, Él sana a este hombre paralítico. Entonces este hombre es sanado y Él se para, Él empieza a caminar y se va, nos dice el texto, glorificando a Dios, alabando a Dios. Y mientras Él está alabando y glorificando a Dios, dice que todo el pueblo está alabando a Dios y glorificando a Dios. ¿Y los fariseos? Nada. Quedan sin respuesta. No nos dice absolutamente nada de lo que ellos están pensando, ni dicen nada tampoco. De allí pasa la segunda escena en versículos 27 al 32, y Jesús en este lugar, Él declara su misión. No su misión, su espacio, misión, la misión que Él vino a hacer. Y esa misión no era llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y allí vemos que Él llama a Leví, quien es Mateo, y le dice a él que venga hacia Él, y él viene y sigue a Jesús y lo deja todo por Jesús. Él es salvo, y no solo es salvo, sino que después Él hace un banquete en el cual Él invita a todos sus amigos pecadores. Y los fariseos ven a Jesús con los pecadores, con recaudadores de impuestos, con lo peor de la sociedad, y dicen a los discípulos: ¿cómo puede ser que ustedes comen con los pecadores?
Y entonces allí Jesús le dice la misión que Él tiene al venir a la tierra. Dice versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y la respuesta de los fariseos, nula, nada, silencio. La tercera escena comienza en versículo 33 y termina en versículo 39, y ellos hacen una pregunta a Jesús acerca de por qué los discípulos de Él no ayunan, por qué ellos comen y beben. Y entonces Jesús tiene que corregir su falsa religión acerca del ayuno. Ellos intentan arrinconar a Jesús y a sus discípulos, y Jesús dice, no es tiempo de ayunar. No, es tiempo de gozo. Yo he venido y ahora es tiempo de tener gozo porque estoy. Y Él termina con una lección de que no podés tener tu religión falsa y agregar a Cristo, agregar lo nuevo a esa religión. No funciona. Debes desechar la religión y seguir a Cristo. ¿Y cómo responden los fariseos? Quedan sin respuesta. No dicen absolutamente nada. Y llegamos finalmente a estas dos escenas del día de reposo. Todas estas escenas, esta batalla, vemos que es entre la luz y las tinieblas, entre Dios y estos hombres de maldad, entre el evangelio de Cristo y la religión falsa establecida en las costumbres de los hombres, entre la piedad interna del corazón ante Dios y la piedad falsa externa de los hombres. Y todo esto entre Jesús y los fariseos culmina en el día de reposo. En realidad 2 días de reposo diferentes, pero el tema es el mismo, es el día del reposo. Esto era el centro, el núcleo, el corazón, lo principal de todas las leyes, de todas las cosas que seguían los fariseos. Era el día de reposo. No podías quebrantar el día de reposo. Entonces el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos llega a otro nivel cuando llega a este punto del día de reposo. Porque toda la base de la religión judaica cae en esto, en el día sábado, el día sagrado, en el cual habían hecho tantas reglas que nadie podía ni siquiera respirar, tenía miedo de hacer cualquier cosa porque habían impuesto reglas sobre reglas sobre reglas sobre ellos. Ahora, si recordamos el día de reposo, Dios estableció el día de reposo para el hombre en Éxodo 28 al 11 y lo hizo basado y conectado a la creación del mundo. ¿Recuerdan? 6 días literales en los cuales Dios creó el mundo y al séptimo día descansó. Y cuando Dios le da este cuarto mandamiento a los hombres, dice que está basado en la creación. Y lo que Dios ha hecho es que este día lo ha separado, lo ha bendecido, lo ha santificado como un día de descanso, en el cual ellos debían parar de toda su labor. Entonces debemos entender que la única regla, el único mandato, el único mandamiento del día de reposo es no trabajen, descansen. Eso es lo único que Dios lo mandó a hacer. Pero los fariseos tomaron esto y por 4 siglos, desde que termina Nehemías hasta que comienza el libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a lo largo de estos 4 siglos están poniendo interminables regla y regla y regla acerca de lo que no se puede hacer en el día de reposo. Y ninguna de las cosas que Dios mandó. Prohibiciones. Y tenemos algunas aún en los evangelios, por ejemplo en capítulo 6, versículo 1, ellos determinaron que segar, trillar, aventar y preparar comida era trabajo, entonces no lo debían hacer. En Juan capítulo 5, Jesús sana a un hombre que no puede caminar en el día de reposo y ese hombre, cuando lo sana, toma su camilla y se va y lo paran los fariseos y dicen, ¿qué estás haciendo en el día de reposo? ¿No sabes que no es lícito tomar tu camilla en el día de reposo? Porque recuerdan, eso pesa más que un higo seco. Y le dicen, no lo podés hacer. Entonces determinaron cuánto uno podía cargar. Dios nunca habló de eso. En Hechos 1:12 nos dice que los discípulos volvieron caminando del Monte de los Olivos después de la ascensión de Cristo a Jerusalén y era el camino de un día de reposo, que era lo que ellos habían establecido que podían caminar. Entonces había prohibición sobre prohibición al punto que ya no podían ni siquiera identificar todas las reglas y todos sus significados. Era demasiado. Pero para ellos fue el centro y el corazón de todo su sistema religioso.
no podías quebrantar sus reglas del día de reposo. Entonces, por esa razón, Lucas termina con estas dos secciones acerca del día de reposo. Las 5 escenas terminan con estos 2 párrafos. Y quiero que notemos que en estos 2 párrafos Jesús se está moviendo con propósito. Lo que ocurre acá no es al azar, no es chance, no es suerte, no es que pasó así, entonces Jesús hizo tal cosa. No, Jesús lo provoca. Jesús lo hace a propósito. Porque lo que Jesús quiere hacer es establecer que Él es el Señor del día de reposo, y mientras establece es mostrar que era para mostrar misericordia el día de reposo, y no solo eso, quiere desenmascarar la hipocresía y revelar el corazón de los fariseos. Entonces esto no es al azar, esto es a propósito. El primer día de reposo del cual cuenta Lucas está en versículos 1 al 5, y eso ocurre en el campo. Ellos están caminando por allí, están arrancando espigas, están comiendo este grano, y vienen estos fariseos y le dicen: eso no se puede hacer, eso está mal. Entonces Jesús los corrige y le dice: no están haciendo nada mal, sino que ustedes tienen que entender que el día de reposo no es para seguir un montón de reglas, es para ayudar al necesitado, al prójimo, demostrar misericordia, y que misericordia es más importante que sacrificio, es más importante que la ley ceremonial de Dios. Ahora entiendan, no la ley moral, cómo debo vivir y qué debo hacer y no hacer según la ley, sino la ley ceremonial, los sacrificios que ellos hacían, que Dios estableció. Dice: misericordia está sobre eso. Y entonces Jesús habla de David, que huía de Saúl y fue a Nob ante el sacerdote Ahimelech, y cuando está allí el único pan que hay se le da presencia, que era solo para los sacerdotes, y Ahimelech se lo da, David lo come, y ahora Jesús avala la historia diciendo: estaba completamente bien, porque lo que yo quiero es misericordia. Y termina toda la sección y dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús dice: yo soy el soberano, el que controla, el que determina el día de reposo. Y quiero que sepan que el día de reposo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo fue hecho para el hombre. Es para su bien. Y es para mostrar misericordia. Entonces, en la primera escena, Jesús establece su autoridad como Señor del día de reposo. Y el párrafo termina en versículo 5 y termina tal cual han terminado los 3 párrafos anteriores, con el silencio de los fariseos. No dicen nada, no hay respuesta. Y Jesús hace una pregunta en versículos 3 y 4, una afirmación en versículo 5, y el silencio de los fariseos se siente en el aire. Es como: ¿y ellos qué van a hacer? ¿Qué están pensando? ¿Qué están diciendo? Nada. Porque ¿qué responderían? La única respuesta apropiada a esto es caer en adoración a Dios y humillación a Dios, pero eso no lo van a hacer. Entonces, en estas 4 escenas, Lucas no comunica una respuesta de los fariseos, sino que lo que Lucas está haciendo es acumulando evidencia sobre evidencia en contra de los fariseos, sin respuesta de ellos, mientras que al mismo tiempo está amontonando carbones encendidos de fuego sobre sus cabezas. Son recontra culpables. Y ante toda la evidencia de estas 5 escenas, la última que vamos a ver hoy, finalmente en versículo 11 llega la respuesta. Y es que Dios revela sus corazones. Y al fin vemos todo lo que hay ahí adentro que vienen acumulando, pero ya no lo pueden acumular más. Y explotan demostrando su verdadero corazón. Pero no lo voy a mirar ahora, eso lo vamos a ver en 30, 40 minutos, ¿sí? Entonces estamos viendo que Cristo es Señor del día de reposo. Y vimos la semana pasada que vimos el señorío de Cristo establecido. Hoy vamos a ver el señorío de Cristo manifestado en versículos 6 al 11. Entonces vemos este trasfondo. En versículo 6 dice: y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Esto está hablando de Jesús. Versículos 6 al 11 no ocurren en el mismo día que versículos 1 al 5. Esto ocurre en otro día de reposo, un día diferente.
Quizás la semana próxima, quizás semanas más tarde, no sabemos, pero es en otro día. Y ya no están en el campo, ya no están aislados, ya no están quizás a solas con los fariseos. Ahora están en la sinagoga. Ahora están en la casa de Dios. Es el sábado y ellos están en la casa de adoración, donde Cristo frecuentemente estaba enseñando. Ahora recordemos eso, que es donde Cristo siempre iba. Miren capítulo 4, versículo 15. Recuerdan que en capítulo 4, 14 y 15, Lucas nos daba un trasfondo de todo lo que va a ser el ministerio de Jesús. Y en versículo 15 dice que enseñaba, ¿en dónde? En sus sinagogas. Y después comienza con Nazaret. ¿Y qué dice? En versículo 16, Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga y allí va a enseñar. Y después en capítulo 4, versículo 31, Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y versículo 33 dice, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu maligno. Vez tras vez tras vez Jesús está enseñando en la sinagoga. Y cuando las personas de Capernaum ven todos los milagros y sanidades y expulsión de demonios que Jesús hace, dicen, quédate con nosotros. Y Jesús dice, no, tengo que seguir predicando. Y miren 4:44, dice, y predicaba en las sinagogas de los judíos. Esta fue la costumbre de Jesús. Cada día de reposo, Él iba de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga. ¿Y qué hacía allí? Enseñaba. Miren capítulo 6, versículo 5. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Es lo que siempre hacía. Si vos querés saber cuál es el ministerio principal de Jesús, es enseñaba. No es ni sanidad, ni expulsión de demonios, ni ninguna otra cosa, aunque hacía esas cosas. Su ministerio principal es enseñar. Enseñar. Y capítulo 4, versículo 15 que leímos recién, dice, y enseñaba en sus sinagogas y usa una palabra que muestra continuidad. Él siempre estaba enseñando. Y cuando miramos los evangelios podemos saber que Él enseñaba en todos lados. En las ciudades y aldeas, en el camino a Jerusalén. Hemos visto que enseña en casas, sobre montes, el sermón del monte, conocemos, allí enseñó en un monte. En una barca sobre el mar, en Lucas capítulo 5. En el templo, en todo lugar que iba. Él estaba enseñando. Y aquí nos dice que enseñaba en la sinagoga. El día sábado, el día de reposo, Él está enseñando. ¿Qué enseñaba? Bueno, aquí no nos dice qué está enseñando, pero podemos saber por lo que ya hemos visto. Miren capítulo 4, versículo 18. Cuando entra a Nazaret y lee de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para, acá nos dice que es lo que enseña, para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es lo que Jesús enseña? El evangelio. El evangelio. En 4:43 nos dice que Él vino para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y dice, para esto he sido enviado. Hago un montón de cosas más, pero la razón, el propósito que he venido a la tierra y hacer este ministerio es para anunciar el evangelio. Anunciar las buenas nuevas. En 5:32 dice que ha venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En 5:34 y 35 ha venido para traer el gozo que uno puede tener en Cristo. Y si agregamos en Marcos 1, 14 y 15, dice que Jesús venía y estaba comunicando por todos lados el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Este es el mensaje de Cristo. Esto es lo que Él enseñaba. Y podemos contar de que cada sábado que Él está en la sinagoga, está enseñando y está enseñando el Evangelio de sí mismo. Porque las veces que dice que enseña, esto es lo que Él enseña. Entonces Él está allí en la sinagoga enseñando. Y después en la segunda mitad de versículo 6 y versículo 7, lo que hace el autor es nos da un trasfondo de lo que está sucediendo para que nosotros ya tengamos la escena en nuestra mente. Ya sabemos que Jesús está allí, está sentado, enseñando en la sinagoga. Y ahora nos da y nos presenta un hombre por un lado y un grupo de hombres por otro lado. Dice, había allí un hombre que tenía la mano derecha seca.
Entonces, mientras Jesús está enseñando, por un lado, hay un hombre que tiene la mano derecha seca. Ya vamos a ver qué es eso. Pero es un hombre que necesita sanidad. Es un hombre que necesita un milagro. Que alguien lo cure, que alguien le ayude, que alguien restaure su mano. Y versículo 7 dice, a fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Por otro lado, hay un grupo de hombres, fariseos y escribas, ¿y qué están haciendo ellos? Están queriendo que Jesús sane. Entonces esta es la escena. Por un lado tengo un hombre que necesita sanidad, por otro lado tengo hombres que quieren que Jesús sane. Entonces miremos primero a este hombre con la mano seca. Es un hombre que tiene la mano atrofiada, la mano encogida, inmóvil, quizás por alguna parálisis que tuvo. Cuando habla de esto dice literalmente seca, que es una palabra que se usa para hablar de una planta seca o fruta seca, madera seca. Entonces es algo que no le sirve en realidad. Es incapaz de hacer nada o hacer algo con esta mano. No puede comer con esta mano, no puede trabajar con esta mano. Las cosas cotidianas de la vida no la puede hacer. Y no solo esto, pero Lucas, y Lucas es el único que agrega esto, dice que tenía la mano derecha seca. Que mayormente, para la mayoría de las personas, es la mano dominante. Entonces, no solo es una de las manos, él quiere que vos entiendas que es su mano derecha, que está seca. Y allí está sentado. No nos dice qué está pensando, no nos dice nada de él, y no vamos a decir lo que estaba pensando, pero estoy seguro que estaba muy contento cuando Cristo lo sana. Allí está. Por otro lado, tenemos a los fariseos. Ahora, quiero que entiendan algo acá que es muy importante para entender mejor el sentido de este versículo. Si estás usando la traducción que usamos nosotros, está traducido en realidad al revés del griego, ¿sí? Si usás la Reina Valera o la Biblia de las Américas o algunas otras versiones, quizás está en esas dos, aunque sea, sé que está traducido mejor. ¿Qué es lo que sucede acá? Versículo 7 no comienza con a fin de encontrar de qué acusar a Jesús. Esa es la segunda parte del versículo. Versículo 7 comienza, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaban el día de reposo. Y no hago esto a menudo, pero lo vamos a estudiar así, como se escribió en el griego, porque tiene mucho más sentido. No sé por qué lo han traducido de esta manera. Entonces, por otro lado están los escribas y fariseos. Y dice, los escribas y fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaban el día de reposo. Ahora recordemos, estas personas son los intérpretes de la ley. Estos son los eruditos, son los teólogos. Si vos tenés una pregunta acerca de las Escrituras, vas a los fariseos y los escribas. Son los que tienen todas las respuestas. Son los únicos que te pueden enseñar. Y ellos están allí sentados y nos dice que están observando atentamente. Están al acecho. Están mirándolo de cerca. Están tomando todas las palabras de Jesús y poniéndolos bajo un microscopio y mirando allí en dónde lo pueden agarrar. ¿Qué cosita chiquita puede hacer que nadie más puede ver que nosotros veamos para que lo podamos acusar? Entonces, nos dice allí que ellos observaban para ver si sanaban el día de reposo. Ellos estaban mirando, deseando que sanen el día de reposo. Noten dos cosas. Acá, como notas de pie, ¿no?, de lo que vemos en el pasaje. Noten dos cosas. Primero, nunca negaron que Jesús pudiera sanar. Nunca negaron. No dice acá para ver si Cristo realmente podía sanar. Todos sabían que podía sanar. Todos vieron que sanaron. Los fariseos ya vieron anteriormente que sanó al hombre paralítico. Esto no está en cuestión. Hoy, por ejemplo, si yo entrara a una iglesia y me dicen que sana, el que está delante, yo traería al enfermo y estaría observando a ver si puede sanar, porque sé que no puede. Dios puede sanar, pero no lo hace por hombres hoy en día. Pero Jesús puede sanar. Y ellos saben que puede sanar. Eso primero. Segundo, noten que no quieren prohibir que sane. Al contrario, ellos quieren que Jesús sane. Quieren que Jesús sane. Ellos podrían prohibir cuando va a hacer a este hombre pasar al medio y decir, no, hacerlo sentar, no vamos a tener esto acá. No, ellos quieren que sane. ¿Por qué quieren que sane? El resto del versículo 7. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús. ¿Por qué quieren que sane? Para atraparlo, para acusarlo.
Entonces allí están ellos sentados ante Dios, ante Cristo, ante su enseñanza, esperando que sane. Quizás vieron a este hombre, quizás ven a otros que están enfermos y dicen, ay, que sane hoy en el día de reposo y lo vamos a agarrar. Y agarrarlo en el día de reposo era llevarlo a la muerte. Porque en Éxodo 31 dice, 14 y 15, por tanto han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces ellos quieren acusar a Jesús de haber sanado, la cual sería para ellos trabajo y entonces muerte. Lo eliminan, se deshacen de Cristo porque lo odian. Pero ayudar a alguien no estaba prohibido en el día de reposo. No estaba prohibido. Era según sus tradiciones que estaba prohibido hacer algo. Entonces debemos entender qué es lo que ellos podían hacer en el día de reposo. Es muy interesante esto. Yo no sabía esto y lo que estaba estudiando es bastante interesante. Hay 2 cosas en las cuales se podía romper este reglamento de no ayudar a alguien, así ayudarlo en el día de reposo. Entonces nunca se puede ayudar a nadie, menos bajo estas 2 condiciones. La primera es si una mujer va a dar a luz un hijo. Imagínate, ¿no? Que están ahí los fariseos escribiendo, determinando todas las reglas. Los hombres ahí solos, sin esposas, sin mujeres. Nadie puede hacer trabajo el día de reposo. Espera, y si una mujer a las 3 de la mañana tiene que dar a luz un hijo el sábado, no, que espera hasta las 6 de la tarde. Es trabajo, no se puede. ¿No? Imagínate la primera mujer dando a luz, pegándole un golpe en la cara al fariseo, diciendo, no, el bebé viene, no importa. Entonces ese reglamento lo dejaron pasar. Si va a dar a luz, entonces que dé a luz. ¿No? Qué bondadosos que son, así como si pudieran detenerlo. Entonces eso, y está escrito, ellos dicen, si va a dar a luz, hay que dejarle dar a luz y ayudar a la mujer. Menos mal que son tan bondadosos. Segundo, si alguien estaba a punto de morir. Entonces recuerdan que el día de reposo comienza el viernes a la tarde, suponele que el viernes a la noche estás a punto de morir, no vas a llegar al sábado a la tarde, entonces se podía ayudar a esa persona. Pero es muy importante entender eso, que tenía que estar en la cúspide de la muerte, si no, no se podía ayudar a la persona. Estos son los reglamentos que ellos impusieron. Fuera de esto, mostrar compasión o mostrar misericordia a una persona era transgredir la ley de Dios. Estaba en contra de la ley de Dios, no lo podías hacer. Entonces aquí tenemos este hombre que nos ha presentado Lucas como trasfondo, que no está ni por dar a luz, por cuestiones obvias, ¿no? Aunque nuestra cultura hoy no lo entiende, pero un hombre jamás ha podido dar a luz, jamás podrá dar a luz. Entonces, este hombre no va a dar a luz, y este hombre no está en peligro de muerte. No está en peligro de muerte. Tiene la mano atrofiada, pero ha vivido así el día anterior, va a vivir así el día después. No está en peligro de muerte. Y creo que es la razón por la cual Jesús lo escoge. Un comentarista dice así, sanar en el día de reposo está permitido en el caso del peligro de vida inminente, pero donde no hay peligro en demorarse, está incondicionalmente prohibido sanar. Entonces, según los fariseos, según su religión, Jesús no podía sanar a este hombre. Era ilícito, era pecado, era digno de muerte. Entonces allí están con 100% de su atención en Jesús. 100%, dice acá que lo observaban atentamente, mirando a Jesús, escuchando a Jesús. Pero no para aprender, no para entender las Escrituras, tampoco para crecer en el Señor y saber quién es el Señor y que Él es el Mesías. Simplemente están mirando y escuchando y atentos para ver dónde pueden atrapar a Jesús según sus leyes y condenarlo. Hermanos, cuán diferente hubiera sido si ellos hubieran estado ante Jesús y puesto todo ese esfuerzo, en vez de buscar matar a Jesús, a escuchar a Jesús, a aprender de Jesús, a crecer en el Señor, a humillarse ante Él, a ser salvos. Qué diferente hubiera sido. Y te pregunto en esta mañana, ¿este sos vos? ¿Este sos vos? ¿Estás 100% atento
a todo lo que se dice en este momento, a todo lo que se dice en el púlpito. Eso es bueno, estar 100% atento. A toda la enseñanza, a toda la predicación, a toda la adoración que tenemos en toda la mañana. Pero no para aprender. No es para aprender. Jamás sería para aprender. Sino buscando tu desacuerdo. A ver, ¿qué iba a decir que está equivocado? Para atrapar al predicador. Para después de la reunión o en la semana ir a decir, ¿viste lo que dijo? No, porque en realidad no es así, está equivocado, viste acá y viste allá. Y para dividir la iglesia. Bueno, vos estás del lado de los fariseos. Eso no es lo que hacemos. Sino que debemos prestar atención, examinando nuestro corazón a medida que vamos leyendo y escuchando la palabra de Dios. Y dejar que Dios examine mi corazón y mis acciones y mis actitudes y humillarme ante Dios para crecer en la palabra. Esto es lo que hacían los fariseos. Observaban con el fin de acusar a Jesús. Qué triste. ¿Por qué estaban tan atentos? Con este propósito, con este fin. Versículo 7, de nuevo, a fin de encontrar de qué acusar a Jesús. Estaban enfocados en una sola cosa, acusar al Señor. Y están investigando cada palabra y cada afirmación cuidadosamente para traer estos cargos delante de Él y poder matarlo. ¿Y saben qué? En fin lo lograrán. Lo lograrán. Son ellos que van a hacer todo este juicio para llevar a Jesús a la muerte. No lo van a lograr hoy. No lo logran en capítulo 6, pero sí lo van a lograr en capítulo 23. Lo van a lograr. Y Jesús va a ser llevado a la muerte. Y lo van a acusar día tras día, vez tras vez, hasta que finalmente sea llevado a morir en la cruz. En Marcos 15, 3 y 4 dice que ellos estaban haciendo muchas acusaciones ante Pilato. Y Pilato le dice a Jesús, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. O sea, no era una acusación, lo acusaban de un montón de cosas. Eran todas mentiras. Algunas eran verdad y no lo creían. En Juan 18 lo acusan de ser malhechor. Mentira. En Lucas 23:2 lo acusan de pervertir a la nación. Mentira. Lo acusan también de no pagar tributo al César. Mentira, él habló de que había que pagarle al César. Era mentira. Lo acusan en Lucas también de afirmar que es el Mesías, el Rey. Eso es verdad, pero no lo creyeron. Lo acusan en Juan 19:7 de ser el Hijo de Dios. También era verdad, pero no lo creyeron. En Lucas 23:5 lo acusan de alborotar al pueblo enseñando en toda Judea, Galilea y Jerusalén. No. Está enseñando la verdad y ellos están alborotando al pueblo. Ellos hacen que el pueblo grite por su crucifixión. Y lo acusan tanto delante de Pilato que Pilato no sabe qué hacer porque Pilato sabe que es inocente. Entonces Pilato se entera que Jesús es de la jurisdicción de Herodes, entonces lo manda a Herodes. ¿Y saben qué? Lo mandan a Herodes y ¿saben quién más va hacia Herodes? Ahí van todos los religiosos juntos con Jesús a Herodes. ¿Y qué dice allí? En Lucas 23:10, que allí lo acusan vehementemente, allí lo acusan vigorosamente, lo acusan con pasión, con ímpetu. Y Herodes se burla de él y lo manda de nuevo a Pilato, porque Herodes también sabe que es inocente. Y al final lo apretan tanto a Pilato, y realmente lo amenazan a Pilato, hasta que Pilato lo entrega a la muerte. Tanta acusación y fue a la muerte. Pero esto no debe sorprendernos, porque Jesús ha dicho que ellos son hijos del diablo, y el diablo es el acusador. ¿No? En Zacarías 3:1 nos dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Allí en Zacarías vemos a Satanás, el acusador, acusando al sumo sacerdote Josué, pero no es el único que acusa. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Satanás está continuamente hoy en día acusando a cada uno de los hijos de Dios. Pero un día será arrojado. Y la victoria vendrá sobre él, aunque ya está hecha la victoria.
Entonces no te sorprendas vos si el mundo te acusa. No te sorprendas, es algo bueno. Estás haciendo algo bien. Ahora, no acusa de estafar a nadie, ¿no? Sino acusa de ser un hijo de Dios y lo que eso implica. Porque acusaron a Jesús, acusaron a Esteban, acusaron a Pedro, acusaron a Pablo, acusaron a otro de los apóstoles. Y es normal porque el mundo está bajo el diablo, el acusador. Y entonces, así como acusaron a Jesús y a otros hombres de Dios, si te acusan a vos, es algo bueno y te van a acusar. Hoy en día te acusan de homofobia, de transfobia, de bifobia, de cualquier otra fobia que quieren inventar. Que acusen. Te acusan de que vos crees en una sola verdad y hay muchas verdades. No, hay una sola, está acá. Esta es la verdad. Es la única verdad. Que acusen nomás. Porque prefiero estar del lado de Dios, el lado ganador, el lado del creador, que el lado del mundo. Que acusen. Que acusen. Y a veces aún esa acusación lleva a la muerte. Que acusen, que maten. Voy al cielo con el Señor. En Apocalipsis 12:11, el versículo que sigue, al que leímos recién del acusador, dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Qué está diciendo? Este diablo, el acusador, fue arrojado, el que acusa a los creyentes todo el tiempo, y dice, y ellos lo vencieron. Y decís, bueno, lo mataron, hicieron adelante. No, lo vencieron por la sangre de Cristo. Murieron, dieron sus vidas, porque amaron más a Dios que sus propias vidas, pero vencieron al diablo por la sangre de Cristo. Qué hermoso testimonio. Jesús es acusado, es llevado a la muerte, pero por medio de la muerte Él vence. Entonces, no nos sorprendamos de acusación del mundo. Y cuando sufrimos acusación del mundo, y sea el punto que llegue aún la muerte, gocémonos en el Señor. Ahora, no significa que sufrimos y nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir. Pero pensamos en por qué estamos sufriendo, por la causa del Señor. Y es un gozo. Entonces ellos están buscando acusar a Cristo. Y llegamos a la confrontación en versículo 8. Y dice, pero Él sabía lo que ellos estaban pensando. Mientras Jesús está enseñando, Jesús está leyendo la mente de todos los fariseos y escribas. Ahora, mientras uno enseña, o quizás vos has enseñado en distintos lugares, sabés que estás enseñando, pero en tu mente estás pensando un montón de cosas, ¿no? Si alguien se para y va ahí atrás y se desmaya, voy a estar enseñando y pensando, che, hay uno desmayado ahí atrás, ¿no? Entonces vos estás pensando distintas cosas. Estás pensando lo que estás enseñando y lo que viene, y qué vas a hacer acá y qué vas a hacer ahí, un montón de cosas. Pero lo que no estamos pensando nunca es lo que vos estás pensando. Y Jesús está enseñando mientras está leyendo la mente de todos los que están ahí. Qué lindo poder que tenía, ¿no? Pero siempre pienso, no quiero tener ese poder, porque a veces no querés saber, ¿no? Que están pensando en el kilo de papas que subió y ahora tienen que comprar en vez del mensaje. Entonces Él sabe lo que ellos están pensando, sabe lo que ellos están razonando, sabe sus pensamientos, sabe su maldad, sabe lo que está en su corazón, sabe lo que está en su mente en ese mismo momento, y sabe que están llenos de pecado. Y son como serpientes esperando echar su veneno sobre Él. Entonces quiero que miremos esta palabra. Dice, Él sabía lo que ellos estaban pensando. La palabra pensando es la palabra en griego dialogismos. Y es sus pensamientos, sus razonamientos. Él sabe la profundidad de sus corazones. En Mateo 15:19 se usa esta palabra y dice así: porque del corazón provienen los malos dialogismos, los malos pensamientos. Esto que tienen en su mente viene de su corazón depravado, porque de ahí vienen los malos pensamientos, de un corazón podrido, un corazón lejos de Dios. Y Jesús lo sabe, porque lo sabe todo. Porque sabe todos nuestros razonamientos, Él sabe todos nuestros pensamientos. Y no solo eso, pero Cristo ha venido para exponer estos pensamientos. En Lucas capítulo 2, versículo 35, sabemos que Simeón le habla a María y le da una profecía a ella y dice, una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los dialogismos, los pensamientos de muchos corazones. Cristo haría su ministerio para revelar el corazón
de las personas. Y aquí está revelando el corazón de los fariseos. Ya lo hizo en versículo 21 y 22 de capítulo 5, recuerdan, dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar, dialogismos, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus dialogismos, sus pensamientos, los expone delante de todos lo que Él está haciendo, lo que ellos están haciendo. ¿Qué hacen los fariseos? Lo que Pablo describe en Romanos 1:21. ¿Recuerdan 1:21? Dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus dialogismos, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es exactamente lo que ocurre con los fariseos. Ellos conocen a Dios, ellos saben todo acerca de Dios, ellos conocen casi de memoria el Antiguo Testamento, y viene Cristo y saben que tiene que venir un Mesías, y saben que Él dice que es el Mesías, pero se envanecen en sus razonamientos y dicen: no vamos a creer en Él, no vamos a confiar en Él, Él no es nuestro Mesías. Estos son sus razonamientos entenebrecidos que vienen de un corazón depravado. Entonces aquí dice que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, lo que ellos están dialogando, lo que ellos están discutiendo en su mente. Y Él sabe que quieren confrontarlo. Y Él sabe que ellos quieren que Él sane para que lo acusen. Él sabe todo esto. Por eso es increíble lo que Jesús hace después de esto, porque Él podría haber dicho: bueno, no hago nada, dejo pasar esto, enseño, que la gente aprenda y seguimos y no hay ninguna confrontación. No. Él no se desvía de la confrontación, Él acelera hacia la confrontación. Y vemos acá que Jesús no se acobarda, no, para nada. Y Jesús no se echa atrás. Y Jesús no da el brazo a torcer. No, Jesús confronta directamente, sabiendo su corazón. Él va al ataque para revelar sus corazones hipócritas, sabiendo que son ellos mismos que lo van a llevar a la muerte. Está dando su sentencia de muerte. Entonces, versículo 8 dice: y dijo al hombre que tenía la mano seca. Entonces, quizás habían otros enfermos, pero Él habla a al de la mano seca, al de la mano atrofiada, que está ahí en la sinagoga. Quizás había otros que estaban al punto de la muerte, no sabemos, pero Jesús no quiere uno de ellos. Jesús quiere uno que va a ir en contra de las leyes de los fariseos. A ese quiere traer hacia adelante. Y elige a este hombre que tiene una enfermedad común y corriente, la cual era ilícito sanar de acuerdo a la ley de los fariseos. Un hombre que su vida no estaba en peligro. Un hombre que sería el hombre perfecto para que ellos lo acusen. Y lo elige a propósito, para revelar su propósito, que Él es el Señor del día de reposo y debe mostrar misericordia al prójimo. Entonces le dice, versículo 8, levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Le da una orden, esto es una orden: levántate y vení acá. En toda la Biblia este es el único llamado a pasar al altar, ¿sí? Levántate y vení acá. Porque eso no es algo bíblico, es algo inventado. Levántate y vení acá. Da la orden y él obedece, levantándose, se puso de pie. Cuando Cristo da una orden, el hombre obedece. En Lucas 5:24, Él le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla y se fue. Hizo exactamente lo que Dios le ordenó hacer. En capítulo 8, lo pueden ver, versículo 53 en adelante, hay una niña que ha muerto. Y dice el 53, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Jesús da la orden acá al hombre: vos, hombre, levantate y vení. ¿Y el hombre qué hace? Se levanta y viene. Porque cuando Jesús da una orden, la obedecen, y aún los muertos obedecen su orden. Jesús dice a la niña muerta: levántate, y ella se levanta. Esto muestra la autoridad y el poder del Señor Todopoderoso.
Y literalmente le está diciendo, levantate y ponete en el medio. Ponete donde todos te pueden ver. Y allí teniéndolo en el medio, al lado de él, quizás pregunta, o quizás lo pone ahí para exponer el corazón de los fariseos, diciendo, fariseos, ¿lo ven bien? ¿Ven a este hombre? Este hombre que está acá en el medio. ¿Lo pueden ver? ¿Tienen alguna pregunta para él? ¿Está a punto de la muerte? No. Está bastante bien, solo tiene la mano seca que necesita ser restaurada. Y sabemos que los fariseos lo ven bien, porque sabemos que los fariseos están sentados en la primera fila en la sinagoga. Sabemos que están en los mejores lugares porque ellos aman los mejores lugares, nos dice Lucas 11:43. Entonces allí están todos los fariseos y están viendo todo lo que Jesús está haciendo. Lo ven muy bien. Entonces toda la escena está preparada. Está preparada para esta sanidad. Pero antes de la sanidad, en versículo 10, viene versículo 9. Y noten la primera frase, dice, entonces Jesús les dijo. ¿A quién se dirige Jesús? ¿Al hombre? No. Le hace al hombre venir adelante, el hombre está ahí, parece que le va a hablar a él, que le va a hacer alguna pregunta a él. Ni le habla al hombre. Mira a los fariseos y les habla a ellos. No le pregunta a este hombre, ¿querés ser sanado? No le pregunta a este hombre, ¿tenés la fe para ser sanado? Etcétera, etcétera, preguntas a él. No, la pregunta es dirigida a los fariseos. Les dijo, a ellos, a estos escribas y fariseos. Y hermanos, vamos a notar esta pregunta. La pregunta es tan sabia, la pregunta es tan excelente, la pregunta es tan inteligente, es tan brillante, que antes de leerla nunca se nos hubiera ocurrido. Después de leerla diríamos, es exactamente lo que yo hubiera dicho. Es increíble, porque él pudo haber preguntado, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Esa hubiera sido mi pregunta, porque soy necio. Y la respuesta de los fariseos hubiera sido, no. Y la respuesta del pueblo hubiera sido, no, no es lícito sanar el día de reposo. Es más, en el pasaje paralelo, en Mateo 12:10, dice que ellos dicen, y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar el día de reposo? Esa fue la pregunta de ellos, porque ellos son necios. Y todos hubieran respondido no. Entonces Jesús formula la misma pregunta en otra manera, para revelar su corazón. Y esta pregunta realmente es de otra esfera, es de otro planeta. No podría haber hecho una pregunta mejor y los deja a ellos tan revelados. Es increíble. Entonces vemos esta pregunta que penetra hasta lo más profundo de sus almas y expone el pecado más profundo de su corazón. Yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Qué es lícito? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Qué pregunta, ¿no? Esto es lo que en el ajedrez se llama jaque mate. ¿A dónde van a ir? Si me muevo para acá, me mata. Si me muevo para allá, me mata. Perdí, terminó. El juego se acabó. Si ellos dicen que es lícito hacer bien en el día de reposo, acaban de dar autoridad a Jesús de sanar al hombre. Y después ya no lo pueden acusar. Y si ellos dicen que está mal, o sea que no puede sanar al hombre en el día de reposo, revelan que es bueno hacer mal. Y revelan su corazón profundo de pecado. Nunca vamos a hacer bien a un hombre en necesidad. Eso tampoco quieren revelar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, Marcos nos dice, en el pasaje paralelo también allí, en Marcos 3, Jesús hace esta pregunta y el versículo termina, pero ellos, Marcos 3:4, guardaban silencio. Claro, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? Están pensando qué poder decir, pero no, guardan silencio. No hay respuesta. ¿Cómo van a poder responder a esto? Jesús los agarró. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿salvar una vida o destruirla? ¿Salvar a esta persona del peligro o infligirle gran daño? ¿Ven que no hay un punto medio? O en el día de reposo yo ayudo a la persona para que pueda estar bien, o yo le hago una maldad a la persona diciendo, no te voy a ayudar porque hoy es el día de reposo, no puedo. No soy neutro. O hago bien o hago mal. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y en Mateo 12, en este punto, Él da un ejemplo. Otra pregunta. Mateo 12:11 dice, y Él les respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo,
¿No le echa mano y la saca? Y la respuesta es sí. Sí, debían en realidad no, porque era trabajo, pero si se le cae una oveja, la única oveja que tiene está en el hoyo, no van a decir, espero hasta mañana. No, la sacan, es lógico. Entonces dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Qué le dice? Si vos podés sacar un animal, entonces ¿cuánto más podés ayudar a una persona que vale muchísimo más que un animal? Y este pasaje es interesante porque está lleno de lecciones para hoy, ¿no? Donde vivimos en una cultura donde animales han tomado prioridad sobre personas, ¿no? No podemos hacerle ningún mal a ningún animal mientras estamos abortando millones de bebés por día. Pero no, una persona toma prioridad sobre un animal. Un autor dice así: aunque estaban dispuestos a trabajar el sábado para resolver el problema de un animal que cayó en un hoyo, no estaban en disposición de practicar la misericordia con un enfermo de años que estaba impedido de poder trabajar, o por lo menos de hacerlo convenientemente. Entonces Jesús le dice, si pueden hacer bien a un animal, ¿cuánto más a un hombre que es creado a la imagen de Dios, que es superior a un animal en todos los aspectos? Y la respuesta es silencio, ¿no? Porque es obvio que ellos deben hacer bien a la persona. Pero creo que la pregunta va aún más allá. Yo estaba leyendo un comentario que hacía este punto y me encantó. Va más allá, es más profundo que esto. Es más profundo de lo que toda la audiencia puede entender. Es algo entre Jesús y los fariseos y los escribas y lo que ellos están diciendo en su mente. Jesús está preguntando, ¿es lícito hacer bien y salvar una vida como lo estoy haciendo yo con esta persona, haciéndole bien? ¿O hacer mal y destruir como ustedes quieren hacer conmigo? ¿Y por qué decimos eso? Porque en Mateo 12:14, cuando termina este episodio, dice, pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. La misma palabra. Entonces Jesús le dice, ¿está bien hacer bien como yo estoy haciendo o destruir como vos estás haciendo en el día de reposo? Y su corazón es revelado porque salen de ahí y los quieren destruir. Entonces su pregunta fue muy penetrante. Su pregunta fue una espada que le atravesó el alma y están completamente delante de Cristo culpables, y quedan en silencio. No pueden decir nada, Y el punto de Cristo acá es que yo soy el Señor del día de reposo y yo hago como quiero en ese día. Y lo creé para el hombre y para que el hombre mostrase misericordia unos a otros y mostrar que amar al prójimo es más importante que hacer sacrificio, y amar y mostrar misericordia a otro en realidad es el cumplimiento del día de reposo. Pero en su afán de guardar costumbres y reglas y prohibiciones y todo lo externo de la ley, omitieron lo principal: amar a Dios y amar al prójimo, en el cual se cumple toda la ley. Entonces Jesús, en versículo 10, después de hacer esta pregunta, noten que Jesús está allí parado todavía con este hombre, ni ha hablado al hombre, está hablando a los fariseos y los escribas. Y en versículo 10 nos dice, después de mirarlos a todos a su alrededor. Increíble. Jesús no hace el milagro de inmediato. Podríamos haber esperado que en versículo 8 Jesús le dice, levántate, ponte en medio, vení acá, y ¡pum! Sano. Listo. Terminó. Pero no lo hizo. Porque en realidad el propósito del pasaje, el propósito de Cristo no es la sanidad en sí. Lo hizo para manifestar que es el Señor del día de reposo. Lo hizo para manifestar que es correcto mostrar misericordia a la otra persona. Y lo hizo para desenmascarar a los fariseos y su corazón lleno de pecado que quieren acusarlo y matarlo. Entonces, luego de la pregunta, noten esto que hace. Los mira a todos a su alrededor. Hace la pregunta, recuerdan que ellos guardan silencio, hay silencio en toda la sinagoga, y los va mirando a todos. Y después de mirarlos tiene la idea de mirar de un lado a otro lado, a otro lado. Y acá no solo dice eso, sino que dice que los miraba a todos, a cada uno. Tomó su tiempo para que cada uno lo vea a los ojos. Y en Marcos nos dice que lo mira enojado. Dice versículo 5, y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza
de sus corazones. Jesús con enojo los está mirando. Enojo santo, recto, porque Él no peca. Con tristeza de que son tan duros, de que lo aborrecen tanto, de que nunca se humillarían ante Cristo. Y Jesús mira a cada uno. Y después de mirarlos y darles la oportunidad de responder, y ellos callados, dice el texto, dijo al hombre, ahora sí le habla al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Luego de este silencio abrumador, esta tensión que se siente en el aire, Jesús le dice a este hombre, extende tu mano, y al extenderla, ¡pum! Como Jesús siempre sana, completamente, instantáneamente, inmediatamente, no tiene que hacer rehabilitación, no se le va formando de a poco, no, queda restaurada, queda completa, queda sana, tal como la otra, quizá mejor que la otra. Y Jesús demuestra que Él es el Señor del día de reposo y Él demuestra misericordia a este hombre que está enfermo. Entonces pasamos del señorío de Cristo establecido y el señorío de Cristo manifestado al último punto acá en versículo 11, que es el señorío de Cristo repudiado. El señorío de Cristo repudiado. Y vamos a leerlo acá en versículo 11. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. La respuesta de los fariseos leemos, y los fariseos se humillaron y creyeron en Cristo. ¡Ah, qué hermoso hubiera sido eso! Pero no es lo que hicieron, no es lo que hicieron, no es lo que dice. ¿Cómo debieron haber respondido ellos? Bueno, Lucas nos ha demostrado persona tras persona que ha respondido correctamente al Evangelio. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y dijo, bendito sea Cristo. María dijo, mi alma engrandece al Señor. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, alabó al Señor y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha traído redención a su pueblo. Los ángeles alabaron a Dios desde el cielo ante los pastores y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Los pastores, al ver todo lo que vieron y oyeron en el campo, glorificaron y alabaron a Dios. Simeón en el templo, movido por el Espíritu Santo, dijo, mis ojos han visto la salvación, tu salvación. Ana también en el templo, ella daba gracias a Dios y hablaba a todos acerca de la redención en Cristo. Recuerda a Pedro en capítulo 5, versículo 8, al ver la santidad de Dios demostrada en su omnipotencia y su omnisciencia, él le dice, apártate de mí que soy pecador. Y luego deja todo y sigue a Cristo. A Mateo Jesús le dice, sígueme, y él dejándolo todo, siguió a Cristo. Pero ¿cómo responden los fariseos? ¿Cómo responden los fariseos? Bueno, como siempre responden. En Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, vemos allí que hay un día de reposo y Jesús sana a este hombre que no puede caminar, el cual ya dije antes que toma su camilla, le dice, no la puedes tomar en el día de reposo. ¿Y quién te sanó? Y él dice que es Jesús. Y entonces en versículo 18, el final, la culminación de ese pasaje, dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué es lo que hace acá? Dice, yo soy el Señor del día de reposo y yo sano en el día de reposo, y ellos quieren destruir a Jesús. ¿Cómo responden los fariseos? Tal como Nazaret respondió. ¿Recuerdan en capítulo 4, versículo 16 al 30? Después de que Jesús predica allí, miren versículo 28 de capítulo 4. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira. De ira. Así respondieron en Nazaret. Estallaron, explotaron con enojo. Es como si el humo mismo saliera de sus orejas y su nariz, y todos lo pueden ver. Violentamente y a la fuerza echan a Jesús de la sinagoga, lo llevan a un precipicio, a la cumbre allí del monte, y no solo lo quieren tirar y empujar, lo quieren destruir, agarrarlo y tirarlo contra el suelo, despedazarlo.
que explote todo su cuerpo. Era un odio tan profundo que no querían simplemente que muriera. Quería que sea algo horrible, que se rompa en pedazos. Y dice allí que Nazaret se llenó de ira explosiva. Esta ira en el griego es la palabra tumos, y habla de ira explosiva, ¿sí? Como ya vimos, de estallar. Bueno, acá cuando miramos en versículo 11 de capítulo 6, la palabra es un poquito diferente. Dice que los fariseos se llenaron de ira o de furor, y esta no es la palabra tumos, de estallar en ira, esta es la palabra anoía. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra noía es la palabra mente. Y si pones una A delante, ¿qué hace? Lo nega. Sin mente. ¿Sí? Nosotros tenemos palabras así en castellano y en griego se usa mucho más. Estaban en un estado tan profundo de ira y enojo que eran incapaces de usar su mente con cordura y discernimiento. Así quedaron los fariseos. Tenían un enojo incontrolable, una ira irracional, en extremo, con furia. No tienen la estabilidad mental, no tienen estabilidad emocional y su reacción refleja lo más profundo de su corazón. Estaban llenos de ira. Y aquí vemos otra cosa interesante en el libro de Lucas porque hemos visto lo que es ser lleno, ¿no? Lucas ha descrito varias veces que muchas personas eran llenas del Espíritu Santo. Esto es que son dominados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo, que obran de acuerdo al Espíritu Santo. Su voluntad es la voluntad que el Espíritu Santo tiene para ellos. Que vimos que se ve a través de crecer en la palabra de Dios, eso es controlado por el Espíritu. Y el Espíritu controla todas tus facultades, controla tu mente, y tus pensamientos, y tus razonamientos, y tus acciones, y tus palabras. Te controla absolutamente. Y acá, ¿qué vemos? Esta palabra llenos es la misma que se usa el Espíritu Santo. Pero ellos no están llenos del Espíritu Santo. Ellos están llenos ¿de qué? De ira, de furia. Y el principio es el mismo. Están totalmente controlados, gobernados, dominados con furia, con enojo. Son gobernados por su corazón entenebrecido y esto ha distorsionado tanto su mente que ya no pueden pensar racionalmente. La ira los ha dominado por completo. Estos son los fariseos y escribas. Y entonces el fin es inevitable. No vamos a parar hasta matarlo. Un autor dice, cuando el odio llena el corazón, no deja espacio para la gratitud y la misericordia, sino que genera un plan para destruir a quien constituye no solo un desafío, sino también un ejemplo. La única manera de resolver el problema era deshaciéndose de Jesús. Ellos necesitaban humillarse y tener amor y misericordia hacia otros, pero no, estaban tan enojados que quieren matar a Jesús y finalmente lo logran. Finalmente lo logran. Ellos son los que van a llevar la bandera, ¿no? Los que van adelante, los que llevan esta causa de matar a Jesús. Y desde este punto en adelante es exactamente lo que buscan hacer. Dice, y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Esta palabra discutir es algo que era continuo, era un diálogo que ellos estaban teniendo. Seguramente salieron de la sinagoga enfurecidos, se juntaron allí con todos sus amiguitos fariseos y empezaban a discutir qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a deshacernos de este hombre? En Mateo 12:14 dice, pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Querían destruir a Jesús. En Marcos, porque todos dicen algo un poco diferente, es muy interesante, en Marcos 3:6 dice, cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos. Los herodianos, los que vienen de Herodes, de su familia, todos los que están allí, herodianos, los que odian, porque los fariseos y los herodianos se odian. Y traman con los herodianos, ¿qué cosa? En contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Ahora nos estamos juntando con los romanos y juntos hagamos un plan para matar a Jesús. ¿Recuerdan versículo 9? ¿Qué les preguntó Jesús? ¿Es lícito hacer bien o mal en el día de reposo? ¿Es lícito salvar una vida o destruirla? Y mientras Jesús hizo bien a este hombre con la mano seca, ellos están
tramando cómo destruir al Mesías. Sus propias acciones revelan su corazón pecaminoso. Qué irónico, ¿no? Que los que dicen guardar la ley de Dios quieren destruir al Señor que la estableció. Y mientras dicen guardar el día de reposo, quieren destruir a Cristo, que es Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo expuso sus corazones, expuso su falta de amor y su violación, no solo del día de reposo, sino de toda la ley de Dios. Porque los 10 mandamientos se tratan acerca de amar a Dios y amar al prójimo, y ellos no hicieron ninguno de los dos, y Cristo lo expuso. En esta mañana quizás esta persona sos vos. Ahora, obviamente nadie quiere ser esta persona, ¿no? Pero lo primero que debo hacer para ser salvo es reconocer que soy esta persona. Quizás decís que conoces a Dios. La frase clásica de nuestro país, yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Pero cuando empezamos a indagar, en realidad aborreces a Dios. Aborreces su palabra. Rechazás su enseñanza. Odias su santidad y lo que Él demanda de ti. Entonces lees un pasaje de cómo tenés que vivir y que debes desechar esto y debes revestirte de esto y debes vivir así para el Señor. Y dices, no, pero eso no, todo menos eso, eso no. Dios me juzga. ¿Ves cómo juzga a Dios? Y sí, Dios es el creador, Él hace lo que quiere. Y en realidad lo que ocurre es que Dios expone tu corazón pecaminoso. No te llenes de ira. No te llenes de furia. Humillate ante Dios y rogale que te salve, que salve tu alma. Porque cuando la Escritura nos confronta, respondemos de una o dos maneras si no somos salvos. Una es con arrepentimiento y fe en Cristo, y la otra es con rechazo y odio hacia Cristo. Y como el día de reposo no había punto en el medio, con el Evangelio tampoco. O aborrezco, rechazo el Evangelio, o me arrepiento y creo en el Evangelio. Entonces, ¿cómo respondés al Evangelio de Cristo? ¿Cómo respondés a la salvación en el Mesías? Noten esto, los fariseos están ahí sentados, están en la primera fila, están en la casa de Dios, están en la casa de adoración, están allí para traer alabanza y exaltar a Dios Padre. Y humo está saliendo de sus cabezas por todos lados, ¿no? Están enfurecidos. En vez de humillarse y creer en Cristo, se llenaron de ira y le rechazaron y los llevan a su muerte. Y esto pasa por un par de años, hasta que finalmente lo pueden matar. Bueno, vos hoy estás acá. Esta es la casa de Dios. Estamos adorando a Dios. Estamos ante su verdad expuesta. La Escritura ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, la pregunta es cómo vas a responder. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a humillarte ante Cristo? ¿En arrepentimiento y fe? ¿O vas a rechazar a Cristo? Te ruego, si estás aquí o no conoces a Cristo como tu Salvador, debes reconocer tu pecado. Reconocer que no puedes hacer nada para salvarte. Estás en desesperación. Ninguna obra te salva. Y al reconocer tu pecado, te arrepentís de tu pecado, pedís perdón por tu pecado, aborrecés tu pecado y crees en Cristo, que Cristo vino a este mundo y Él vivió la vida perfecta y Él murió en la cruz por tu pecado. ¿Saben que los fariseos los llevan a la muerte, pero esto ya fue determinado por Dios de antes de la fundación del mundo? Porque Cristo mismo fue a la cruz para morir por nosotros. Él pudo haber hecho así y mataba a todos los fariseos, pero no es lo que quiso hacer. Y vos, para ser salvo, debes creer que Cristo murió en la cruz por tu pecado y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y entonces confesás a Cristo como tu Salvador de tus pecados y como el Señor de tu vida. Y vivís bajo su autoridad. Si has confesado a Cristo, entonces conoces a Cristo como tu Salvador, sos un creyente. Y te pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy ante Dios? ¿Cumplís con la adoración del domingo? El sábado a la noche, mañana es domingo, bueno, domingo a la mañana, a las 10 menos 2 minutos me levanto, tengo que llegar
aunque vivo a 20 minutos, pero tengo que llegar a las 10. Cumplís, venís, cantás, hacés lo que tenés que hacer, el ritual, y luego te vas. Escuchás la palabra de Dios y realmente penetra hasta tu alma, pero vos viniste por un rito y entonces respondés con ira y furia. Y, pastor, vos preparaste eso para mí. No, el Espíritu Santo lo preparó para vos. Ya lo preparó para mí toda la semana, ahora te toca a vos. O venís a la iglesia y venís listo para ministrar a los hermanos, para mostrar misericordia a los hermanos. Vos tuviste una semana muy difícil, pero quizás tu hermano tuvo una semana 1000 veces peor que vos. ¿Venís a mostrar misericordia hacia ellos? ¿Venís a mostrar amor hacia tus hermanos? ¿Venís a escuchar la palabra y a tomarla y decir, eso fue para mí? Debo arrepentirme de lo que estoy haciendo en mi vida y vivir para el Señor en este área. Dios nos ha dado el domingo, es un día de adoración en Cristo, es un día de descanso en el Señor, pero también es un día para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Un día de mostrar misericordia a mi hermano. Entonces nos debemos preguntar esto, te pregunto esto, ¿en qué manera demostrás misericordia a tu hermano domingo tras domingo? No, ni hablar en toda la semana, pero especialmente el domingo, que es nuestro tema acá. Y junto con eso, ¿en qué manera podés demostrar misericordia a tu hermano en este domingo, hoy, el 18 de agosto? Hermanos, que el domingo no sea simplemente un ritual, y aún para creyentes puede transformarse en eso, en un ritual de adoración. Nunca lo diría, pero si examino mi corazón es lo que ocurre. Sino que sea una oportunidad de adorar al Señor y de demostrar amor a Dios y amor a mis hermanos. Entonces la evidencia ha sido expuesta. Y termino con estos 3 principios. Primero, Cristo es el Señor del día de reposo. Es el Señor. Y así como es Señor de eso, es Señor de todo. Segundo, Cristo es Señor de todo aquel que cree en Él. Decir que creo en Cristo como mi Salvador y vivir como quiero, no, eso no existe. Cristo es Señor de todo creyente. Y tercero, como Señor, Él requiere de vos y de mí y de todos nosotros que mostremos misericordia a aquellos en necesidad. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana, damos gracias por este pasaje, estas en realidad 5 secciones que hemos visto de tensión entre Jesús y los fariseos. Qué hermoso es ver a nuestro Señor Jesucristo teniendo enemigos, teniendo personas que lo acusan, teniendo personas que lo odian, y cómo Él se mueve con amor, con mansedumbre, y al mismo tiempo con autoridad y poder, y dando oportunidad a que estos hombres se arrepientan, y dar oportunidad a que ellos crean en Cristo. Y qué hermoso hubiera sido que crean en Cristo y sean los voceros del Evangelio, pero no, rechazan a Cristo. Y no solo lo rechazan con odio profundo. Su oportunidad ya terminó. Estos fariseos que lo rechazaron murieron y fueron al infierno. Pero Padre, aquí en este salón, en tu casa, en esta mañana, seguramente hay personas que te rechazan. Y su oportunidad de ser salvos hoy. No saben qué pasará esta tarde, no saben qué pasará en esta semana, no saben si estarán aquí la semana que viene. Nadie puede saber eso con certeza. Entonces hoy es el día de salvación, este es el momento de salvación. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que deje de confiar en sus ritos, en sus obras, en sus cosas, y se arrepiente y ponga su fe en Cristo. Y Padre, como hermanos en Cristo, tantas veces la iglesia se transforma en una cosa más que hago, y quizás una de las cosas menos deseadas que hago, y un rito que, aunque no lo admito, es así. Padre, que vengamos a aprender de tu palabra, que vengamos para que tu palabra transforme, moldee nuestro corazón y nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras palabras, que moldee todo lo que somos, semana tras semana tras semana, dejando que nos moldee, respondiendo apropiadamente a tu palabra, a tu enseñanza. Y especialmente en esta mañana,
en que te amemos a ti porque tú eres el Señor de nuestra vida y amemos a nuestros hermanos demostrando misericordia. Y decimos, no, pero es mi día de descansar, especialmente en ese día. Debemos mostrar misericordia y amor hacia los demás. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias que tu palabra es poderosa, que tu palabra habla a nuestro corazón, que tu palabra penetra hasta lo más profundo. Y pido ahora que podamos someternos al Espíritu Santo, respondiendo de la manera que debemos responder, adecuadamente, cada uno según su vida, respondiendo en humillación y para la gloria de nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén.